Bien, hermanos, vamos a iniciar la clase del día de hoy. La última clase, la siguiente será un resumen final de todo lo visto en el año, para ver qué se nos quedó y qué hemos vivido, qué hemos practicado de escudriñar la palabra de Dios. Al estudiar la lección de esta tarde, pensaba y me llama la atención cuando las multitudes siguen, ven, checan, están al tanto de un artista, de alguien que canta, de alguien que actúa, y están viendo qué dice y qué hace para imitar. Y generalmente, pues si hablamos de un cantante, la letra ya trae un ingrediente que se llama avance de la maldad. Muerte, divorcio, enojo, venganza, droga, pleito. Y veía yo a lo largo de mi vida en diferentes lugares donde trabajé o donde he vivido, cómo están tarareando eso que es avance de la maldad. Y en forma chusca alguna vez alguien cercano a mí canta mucho y siempre cantando himnos y siempre cantando alabanzas. Pero un día estaba entonando una letra que para nada era un canto, un himno, y también no era nada limpio, sino algo que escuchó y dice, no sé a qué hora se me pegó y lo empecé a cantar. Si no es que su esposo le dice, oye, ¿estás oyendo lo que estás cantando? La maldad es pegajosa. Y me llama la atención que si el artista se cuelga unos calcetines en las orejas, seguramente al día siguiente habrá multitudes con calcetines en las orejas. ¿Y cómo buscar imitar la maldad? Pero solamente los hijos de Dios pueden tratar, buscar, seguir y hacer cosas que un hombre, una mujer, cuando da testimonio, un testimonio limpio, puro, agradable a Dios, es digno de imitar, de seguir. Y lo menciono porque en esta mañana hablaremos del corazón de Pablo. Y qué hermoso que como Pablo, que yo creo que a la mayoría, si somos hijos de Dios, nos da, de alguna manera decirlo, envidia de la buena, imitar, seguir por las cosas que Pablo hizo. El propósito de esta mañana de la lección, que como dije, el corazón de Pablo, que se encuentra en la página 259, dice el propósito, aprender acerca de la vida de Pablo, una vida transformada por el Evangelio. Y agregaría yo, e imitar su hermoso testimonio. Oramos, hermanos. Bendito Padre, Señor, te damos gracias por esta mañana, por esta tarde, por el privilegio de estar en tu casa. Señor, este es tu día. Mueve los corazones, las mentes, a las personas, a las familias, a querer estar en tu casa, Señor. A no buscar otras actividades, a no ponerte en segundo lugar, sino estar en tu casa, Señor, alabándote y meditando y escudriñando tu palabra. Los hermanos, las familias que están en sus casas, también estén atentos, Señor, al estudio de tu palabra. Encontraremos grandes cosas hermosas. Nos dices, nos enseñarás cosas ocultas que no conocíamos. Y todo, Señor, para nuestro gozo, para nuestra vida, para bendición de la familia y de la iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a meditar en esta palabra, en esta lección. Que tu Espíritu, Señor, nos guíe y tu Espíritu mueva los espíritus de cada hermano de esta iglesia a escudriñar, a gozarse, Señor, en la palabra y a vivirla, Señor. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. El versículo clave se encuentra en Colosenses 4:18
y la clase se basa en el capítulo 4, versículos 7 al 18. Doy lectura al versículo clave. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. En otras palabras, el creyente que fue hasta un punto de llegar a sufrir en prisión por Cristo, por el Señor. Qué hermoso es que haya tanta devoción para llegar hasta este nivel de amor por la obra del Señor. ¿Qué adjetivos distinguen la vida del apóstol Pablo? ¿Qué adjetivos calificativos, positivos, distinguen la vida del apóstol Pablo? Al menos vamos a ver dos adjetivos que lo describen. Y esos adjetivos envuelven muchas cosas, pero para resumirlo en dos: luchador y deseoso. Esos dos adjetivos. El primero, luchador. Ojalá anhelemos esa lucha de Pablo. ¿Qué lucha tuvo Pablo? La primera, que se encuentra en Colosenses 2, versículos 1 al 2, es una lucha que debemos mantener viva. Y es que Pablo luchaba por mantener la unidad entre los santos. Qué difícil es a veces esta lucha. Qué fácil nos enojamos, qué fácil nos dividimos. Cualquier cosa nos puede separar, nos puede hacer grupos, nos puede hacer dejar la iglesia. Él luchaba porque esto no sucediera, que siempre la iglesia, los santos, los separados, los hijos de Dios, se mantuvieran en unidad. Es una lucha, hermanos, que debiéramos mantener nosotros, primeramente con uno mismo. ¿Por qué voy a dejar de amar a mi hermano porque no me saludó? ¿Por qué voy a dejar a mi hermano porque se le ocurrió decirme algo? Esa es la lucha que mantenía Pablo. La segunda se encuentra en Corintios 11, versículos 23 al 27. La lucha era por su vida. Literalmente, y ustedes conocen su historia, que hubo angustias, sufrimientos, golpes. Y hay un pasaje que describe por todo lo que pasó. Y también eso es fácil de decir, pero de veras fue una lucha. Nosotros a veces con cualquier cosa nos desanimamos. Y él, como al escribir esta carta, ¿estaba en dónde? En la cárcel. Y él luchaba. Y su lucha era que pudiera rebasar eso, que pudiera seguir dando testimonio. Y qué hermoso es cuando escucho en los adultos mayores, que son los que más piensan o pensamos que ya esto se va a acabar. Y que aún en la angustia de una enfermedad, en la angustia de una incapacidad, podamos dar testimonio. Ayer meditábamos en una mujer, Ana, que calculamos tenía aproximadamente 105 años y que no ponía de pretexto su enfermedad, su cansancio, todo ello, y dice la palabra que siempre estuvo en el templo y siempre estuvo trabajando de día y de noche. Y en la vida de Pablo podemos ver que él rebasó todo esto y siempre dio testimonio. Yo siempre medito en este punto, en la vida de mi suegro, que ustedes conocen, el pastor Pedro. Para mí es una prueba bien tremenda no tener vista, estar ciego. Se me hace algo tremendo. Y le doy gracias a Dios que él mantiene su tranquilidad, su paz, su alegría, su compartir, su decir, a pesar de esta grande prueba. Y bueno, no podemos decir que le lleguemos a los tobillos a Pablo, pienso yo, ni a la planta de los pies. Pero bueno, tengamos esa lucha por seguir trabajando en la obra del Señor a pesar de los pesares. La tercera lucha se encuentra en Romanos 7, 14 al 20. Y es una lucha que todos debiéramos de tener día tras día y estar conscientes de esta lucha.
la lucha interna, la lucha contra él mismo, porque no hago lo que quiero, sino hago lo que aborrezco. Esto es un proceso de dejar el viejo hombre y tomar el nuevo hombre. Cuando salimos triunfantes, cuando salimos adelante, cuando vencemos esa tentación, qué gozo, porque está trabajando el Señor con nosotros, porque el Espíritu Santo está trabajando con nuestro espíritu. Porque si hemos de recordar, al menos un servidor, aquella tentación siempre se convertía en pecado. Y se decía al otro día, no lo voy a hacer, porque no quiero ofender a mi papá, a mi mamá, no los quiero entristecer, porque no quiero avergonzar a mis hermanos, pero el otro día lo estábamos haciendo. Y volvíamos a caer. Pero cuando fuimos llamados por el Señor, como dice la palabra, caminamos de poder en poder. Cuando nos tomamos a Él de su mano y Él está con nosotros, nos ayuda a ir de poder en poder, a vencer la tentación. Pero es una oración, es una lucha constante, que como estamos en un proceso de santificación, cada vez es un poco más fácil, pero nunca termina. Y Pablo tenía esa lucha. Deseoso, el segundo adjetivo. Deseoso por traer la palabra a su vida diaria. Empezando por él mismo. Antes de compartir, antes de decir, antes de aconsejar, primero, traer la palabra de Dios, el mensaje de Dios, el mandamiento del Señor a su vida, a permanecer en ella, a aplicarla en cada situación. Ese era un deseo, un anhelo de Pablo. Hermoso anhelo, hermanos, que podamos caminar en cada día guiados por la palabra del Señor. Dentro de su anhelo era la predicación del Evangelio. A veces vemos con tristeza que no hay hambre de esto, que potenciamos varias actividades, trabajos de la iglesia, pero minimizamos y no decimos nada y nos quedamos callados a gusto cuando hablamos de evangelizar. Que vamos a ir a un lugar, que se va a hacer una campaña de evangelismo, que vamos a salir a la calle. ¿Qué aflora? Vergüenza, miedo, desidia. Pero para Pablo era un deseo. Qué hermoso llegar a ese nivel de desear evangelizar y que no quede en deseo. ¿Qué deseaba Pablo? La extensión del reino. Que no fuera aquí nada más, que no fuera en este lugar, sino que saliera el evangelio. Y ya saben ustedes de los viajes de Pablo. ¿Qué anhelaba Pablo? Que las personas miren al Salvador, que en su diario vivir tengan presente a su Señor. Cuando yo oigo del apóstol Pablo, en mi mente veo un hombre comprometido, un hombre de servicio, un hombre con Dios, un hombre servicial y comprometido con el prójimo, con mucha responsabilidad, de tal manera que pueda él llevar la actividad de las buenas nuevas a pesar de los pesares. Veo que la lucha, el deseo, el anhelo, el testimonio de Pablo es para seguirlo nosotros los cristianos. Esta carta que hemos estudiado, sabemos que la escribió en la cárcel y no vemos un corazón apagado, desanimado, angustiado, perdido. En ese mismo momento se encontraba con sus muñecas atadas, sujetadas, y dictaba a su secretario: acuérdate de mis prisiones. Y más que una despedida, cuando leemos este versículo clave de la lección, es: oren por mí. Vean mi fidelidad a Dios. Vean que ustedes también pueden trabajar así para el Señor. La gracia sea con ustedes. Que el favor, la bendición de Dios y sobre todo las bendiciones espirituales los favorezca para servir, luchar y desear la obra del Señor.
¿Qué hay en el corazón de Pablo? ¿Cuál es el secreto? Vamos a poner atención en tres cosas que existen en el corazón de Pablo y que debemos también tener, sentir y vivir. Y podemos decir que cada sentir en el corazón de Pablo es una amplia y total recomendación que sigamos. Primera, cuando conocemos a Cristo, descubrimos algo muy especial, una nueva relación con hombres y mujeres que también fueron llamados y que tienen en su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Yo he convivido con muchas gentes por mi trabajo en el campo como agrónomo, en la universidad como maestro y pues han sido cantidades grandes de personas con las que me muevo, el Álvaro 400 trabajadores. Y platicar con ellos nunca se compara, ni tiene el mismo valor, ni lo disfrutas como hablar con alguien que es creyente en Jesucristo. Allá todo el tiempo doble sentido, allá todo el tiempo engaño, adulación, mentira, falsedad. Pero cuando hablas con un cristiano, y repito, con un cristiano, con un hijo de Dios, no tienes que estarte frenando porque vaya a pensar, vaya a decir, vaya a creer que es doble sentido, que una palabra tiene otro significado, o que qué dirá, o que me va a ir a quemar, o que me va... No, te abres y hablas y dices cosas muy íntimas porque esa nueva relación es hermosa. Un cristiano con un cristiano. Ellos son mis hermanos, mis hermanas, que también amamos a Dios, que también amamos al prójimo. Ellos piensan como nosotros, ellos hablan como nosotros, ellos se interesan por las cosas que yo también me intereso. ¿Por qué? Porque tenemos una amistad, tenemos esa relación de hermanos en Cristo. Y ese es un grande beneficio, que cuando conoces a Cristo y somos de Cristo, tienes una relación limpia, una relación hermosa. Eso era el sentir de Pablo. Cuando tú conoces a alguien, de repente, quiero creer que les ha sucedido, por mencionar alguna, una vez en Sendero estaba con una práctica que tengo no sé por qué, comiendo con doña Tota, traía ahí un pasaje en la espalda de una camiseta de los niños y se acercó un varón que jamás había visto y como si nos conociéramos de años. Qué gozo, hermano, qué bendición, qué bueno que usted está hablando de algo que tú y yo tenemos, a Cristo. Y como si nos conociéramos de años, los saludé, nos abrazamos por esa identificación de que somos hermanos en Cristo. Qué hermoso es tener esa amistad, qué hermoso es tener esa relación, esa confianza. Pero nota, si tú eres alguien que no siente eso, que no siente esto, que no lo vive, foco rojo. Si a esto le sumas, estos me caen mal, este me cae mal, no lo puedo ver, no lo puedo creer, ¿qué me puede enseñar a mí? Mira, se cree mucho, se siente líder, pues doblemente foco rojo. Y si con hechos y con palabras hago sentir mal, hago menguar, trato de sacarlo, trato de minimizarlo, triple foco rojo. ¿Por qué? Pablo se refiere mucho a la fidelidad y lealtad a Dios y a los hermanos. Porque si no hay eso para con los hermanos, la misma palabra dice, no puedes decir que crees en un Dios. Pablo hace un énfasis muy especial en esta característica, diciendo, es esencial en un creyente fiel que no falte esto. Y yo preguntaría, tú en ese tono, en ese nivel que Pablo siente por los hermanos, ¿lo sientes por cada uno de los que estamos aquí presentes y ausentes? ¿Hay ese nivel para con todos? ¿O estos no? ¿O estos más o menos? Pablo lo sentía por todos los que fueran creyentes, todos los que fueran hijos de Dios. Eso había en su corazón.
Esto habla con hechos que si eres hijo de Dios, debe de haber un ejemplo como el que te voy a decir, que tú ya también lo has leído y está en esta lección, en el pasaje que te mencioné. Un ejemplo desde el comienzo de la carta, en el capítulo 1, versículo 7, dice, refiriéndose a Epafras, primero como nuestro. Nuestro es un sentido de pertenencia. Es algo que acepto, es algo que quiero. Es nuestro hermano, es nuestra hermana. Él lo sentía suyo y a la vez se sentía para con ellos una propiedad, un aceptado, querido. Siguiendo con lo que dice Epafras, como nuestro consiervo, ¿qué? Amado. Preguntaría por confianza, David, ¿te sientes amado por todos? ¿Verdad? Esa palabra abarca demasiado, abarca bastante. Un sentimiento profundo, limpio, puro, transparente de un hijo de Dios. Que te digan amado porque verdaderamente eres amado. Y que te lo digan a ti, hermano, usted es amado por la iglesia. Qué bendición. Y eso era el sentir de Pablo. Y lo dice por este Epafras. Y luego se refiere a su consiervo. Y al consiervo que era fiel a Cristo como el anterior, le dice amado. Y luego al final de la carta, en el capítulo 4, versículo 7, dice Tíquico, amado hermano fiel en Cristo. En las tres expresiones donde dice amado, dice y aclara, por ser fieles a Cristo. Conclusión, si somos fieles a Cristo, debemos ¿qué? Amar. Si no amamos, pues podemos concluir que no podemos decir que somos fieles a Cristo. Esto nos dice que si sabes que es fácil, que eres fiel a Cristo, puedes confiar en Él y así debes de confiar con tu hermano. En algunas dos ocasiones me han dicho a mí, concédeme el tener cierta duda de lo que me dices, concédeme. Me pegó mucho, me lo dijeron hace como 40 años. Concédeme, si me ayudan, como dice, concédeme el beneficio de la duda en todo lo que tú dices. Y no me lo dijo alguien de mi trabajo, me lo dije a alguien que asiste a la iglesia. Y sí me sentí triste, me incomodó y todavía me acuerdo. No tengo odio ni enojo, ni mucho menos, y lo saludo y lo aprecio y todo. Pero aquí la característica para ser hermanos en Cristo, menciona Pablo, es que debemos de tener confianza para con los hermanos, que se basa en el amor que nos tenemos unos para con otros. Y da un ejemplo el fanal de esto que algunos tienen, y póngale mucho ojo a lo que dice esta historia. Dice que algunos son como el rey Carlos V, que aconsejó a su hijo y le dijo, te voy a dar un consejo muy importante, de mucho beneficio. No confíes en nadie, nadie es fiel ni leal. Qué tremendo consejo. Podríamos decir que allá afuera, pues a lo mejor es efectivo, pero entre los hermanos no debe pasar por nuestra mente este consejo de Carlos V. Pensaba yo, lo único bueno que tuvo este Carlos V fue el chocolate que salió, ¿verdad? Pero de ahí para allá su consejo era vano. El Señor nos dice, seamos leales, fieles, transparentes, honestos con Dios y con los hombres. ¿Será difícil? ¿Se ve esta relación? ¿La has vivido? Urge practicarla porque es una recomendación del testimonio del apóstol Pablo. Segunda recomendación, segunda cosa que hay en el corazón de Pablo.
también es muy hermoso este sentir. Un gran deseo de compartir el ministerio. Qué hermoso que Pablo le daba alegría, le daba mucho gusto con los que trabajaban con él, los que servían a Dios. Le era agradable, era un gozo. Daba gracias a Dios por ello. Y aún menciona por ahí que se gozaba con su compañero de prisión, Aristarco, que es una grande bendición de parte de Dios. ¿Qué podemos decir de este sentir de Pablo que estaba en su corazón? Al menos dos cosas. Primero, para que esto suceda, pues pensando primero Pablo en sí mismo, que ese fuera el sentir de todos, Pablo sentía que era satisfactorio, que era hermoso, que era bello dedicar toda su vida al servicio del Señor. Y cuando se dice toda su vida, todo esto lo vas a hacer siempre, toda tu vida, a veces suena como cansancio, como que pues más o menos, no tanto. Pero cuando se trata del Señor, dar toda tu vida es algo que se siente. Y para él era su pasión, su misión, y podría seguir viviendo, y que eso era realmente lo más importante, que lo que fuera riquezas, salud, fama, amistades, seguridad, siempre estaba en segundo término. Para él, lo número uno era el Señor. Y si había ese sentir en otro hermano, en otra hermana, pues podría considerarlo como alguien que podía unirse al trabajo en la obra del Señor. Segundo, estamos hablando del segundo sentir de Pablo, que los amigos, los hermanos, si se unen al servicio del Señor, es mucho mejor. Y si son constantes, es mucho mejor. Y si lo hacen juntos, más pronto se va a extender el reino de Dios. Pero se requieren hombres fieles, hombres honestos, que trabajen en la obra del Señor. Pablo hablaba positivamente muy bien del testimonio de sus colaboradores. También es algo a veces difícil. Cuando entramos a una iglesia y se nos da un puesto, cuidado que nos mareemos. Yo siempre tuve, porque el Señor así nos enseña, la atención de saludar hasta el más pequeño del trabajo, hablando en el organigrama, el intendente, pero no un saludo como a veces, nomás así, oye, ¿qué? No, una atención, verlo a los ojos, que sienta que hay una comunicación, que se le aprecia, que se siente. Nosotros a veces, repito, nos mareamos. A ese más pequeño que saludaba y que él me saludaba y se sentía él pues agradable, se sentía a gusto y que alguna vez me expresó, me siento a gusto que usted me salude. Ahora es el contralor, siguió él progresando, estudiando y ahora es el contralor. Y el saludo que me dio, ahora que fui y tuve la oportunidad, pues dije, quería felicitarlo. Muy apenas me volteó a ver y, ¿cómo está? Con permiso, tengo cosas que hacer. Qué triste eso se dé en la iglesia. Que nos mareemos por un puesto. Para empezar, no somos merecedores. No hay nada que nos haga ser merecedores. Es un privilegio. Y en el puesto que estemos, en el lugar que estemos, el Señor dice que seamos siervos, que seamos humildes, que seamos sencillos, que son los que Él ve, son los que Él observa, son los que Él progresa. Es un sentimiento doloroso y preocupante cuando alguien que va a evangelizar, a compartir, a predicar y se le invita para esta tarea, se quiera hacer para atrás, que quiera salirse de trabajar, que ponga freno, que ponga peros, que ponga pretextos. Pablo, con los que trabajaba, hablaba bien de ellos. Ellos son colaboradores verdaderos y los distinguía y hablaba bien, pero no para vanagloria de ellos, sino para testimonio para el Señor. Tercero, ¿qué cosa hay en el corazón de Pablo?
Pablo tenía una gran estima por los hermanos. Él los valoraba mucho. Había un cuidado especial, continuo, de observación, de seguimiento para aquel que estaba cayendo, para aquel que estaba fallando, para aquel que estaba pecando, para aquel que se equivocaba. Él cuidaba, tenía un celo por amor a él, por amor a ella, por amor a los hermanos. Ese es un punto bien difícil para la iglesia. Sinceramente, si ustedes me vieran mañana salir de la cantina que está a un lado del Arco de Pino Suárez, ¿qué habría en su mente? Es bien difícil, la reacción es casi instantánea y obvia de ir ¿con qué? Con el chisme, de ir a decir para que sea señalado, atacado, juzgado, etcétera. Pablo los buscaba, Pablo los perseguía, pero para compartir, para levantarlos, para alentarlos, para aconsejar. No sé si recuerdan, por ahí él mandó unas cartas de consejo a la iglesia de la Odisea, y mandó una carta a la vez, ahorita no sé si lo apunté, me estaba acordando, a una reunión que era en la casa de una mujer, no me acuerdo cómo se llamaba, si alguien lo recuerda, pero mandó esas cartas y aconsejó que se compartieran las cartas que era de llamada de atención, de consejería. Y me llama la atención por diferentes cosas. Primero, que una iglesia venga o que nosotros vayamos a una iglesia a aconsejar, y aún más allá de aconsejar, a una llamada de atención, a una amonestación, es algo que ofende, que molesta, que no se permitiría. Y aunque se nos dijera es en el amor, yo en mi caso siempre he dicho, y será que hago conciencia de mi tiempo de pecado cuando no era creyente, cuando soy rescatado por el Señor, para mí era un gozo. Recuerdo un hermano que hizo los vitrales de Fuente Redención, que se acercó a amonestarme, a regañarme. Y en ese momento sentí como una bendición que lo hiciera. Yo sabía que estaba haciendo mal. Yo sabía que estaba haciendo algo equivocado dentro del templo de la casa del Señor. Para mí fue una bendición y le agradecí, y un hermano que aprecié, porque estaba haciéndolo para rescatar, estaba haciéndolo para que tomara un camino correcto. Y en el camino me ha tocado al menos 2 personas que están ya muertas, compartirles la palabra de Dios a tiempo para que fueran llamados por el Señor, porque yo no hice nada más que ser un instrumento, y verlos rendidos a los pies de Cristo, y enseguida cercano, después de haberles compartido, a la vuelta de uno de ellos al mes, 2 meses, y otro a los 4 meses, y digo, qué bendición es que el Señor lo haya alcanzado, le haya dado la palabra, el consejo, y haya usado a alguien, en este caso me tocó a mí, que puso y cruzó los caminos para hacerlo. Por eso cuando alguien nos llame la atención, porque alguna vez se me han acercado y yo me he acercado, no pongamos un freno, no detengamos. Esa es una grande bendición. Y Pablo quería que hicieran conciencia de este sentir. Y podemos recordar que la iglesia de la Odisea es mencionada después. En esta carta lo menciona Pablo, pero después es mencionada en el Apocalipsis. ¿Lo recuerdan? ¿Qué le dice el Señor a esta iglesia? Que esta iglesia, porque no era ni fría ni caliente, estaba a punto de ¿qué? De vomitarla de su boca. Sabernos una iglesia así y que no aceptemos el consejo, la llamada de atención, nos puede costar, como a esta iglesia, la condenación. Entonces Pablo, para él era preocupante, y no solamente se preocupaba, se ocupaba. Si tú ves a alguien en la iglesia que cayó, acércate a él,
El Señor va a hacer la obra y qué bendición y qué privilegio que seas tú ese instrumento. Esta carta fue escrita también para ti, para mí, para imitar a Pablo en estas tres cosas que había en su corazón. ¿Cuáles? La resumo. Amar a Cristo y a los hermanos. 2, trabajar todos en el ministerio. Y 3, cuidar a todos y a cada uno de los miembros de la familia de Cristo, de nuestra iglesia y de otras iglesias. Y termina este estudio con 2 preguntas. ¿Es Jesús y su gracia todo en tu vida? Se oyó un amén muy tenue. Siempre me llama la atención. Hay una persona X que fue a trabajar a la casa y de veras qué gusto me da. A veces nosotros los tachamos los presbiterianos, pero venía desde lejos y cuando me veía asomarme, que ya venía desde allá, ¿quién vive? Estaba dando testimonio sin avergonzarse, gozoso. Y luego ya la segunda que ya sabes. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. No lo he escuchado con esa intensidad, con esa viveza, con ese gozo a veces en nuestra iglesia. Jesús llena tu vida, la pregunta primera. La segunda, ¿tu corazón se está moviendo como el de Pablo? Estas 3 cosas que aprendimos, ¿cuáles? ¿Alguien se le habrá quedado? Con esto cierro. La primera. Muy bien. ¿Y la segunda? La tercera. Muy bien. Que sea el sentir de Pablo nuestro sentir. Esto es bueno y agrada a nuestro Señor. Oramos. Bendito Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por hombres como Pablo y también mujeres que también, Señor, en la Biblia registra su testimonio. Permite, Señor, que nosotros anhelemos, que nosotros también pongamos en oración este sentir de Pablo, que nos amemos los unos a los otros, Señor, que nos gocemos en el trabajo los unos con los otros y que cuidemos al caído, Señor, que sea una necesidad, que persigamos, Señor, este sentir, que demos testimonio, pero sobre todo, Señor, agrademos al Señor con este trabajo que realizó Pablo, se vea reflejado también en nosotros, Señor. Y todo para la honra y gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén.